Los especialistas alertan de que estos efectos pueden medirse a corto plazo. Estamos hablando de ansiedad, la ansiedad que puede generar, por ejemplo, muchos de vosotros estaréis ahora sin empleo, pues ya sabéis lo que es pasar las noches en vela, preocupados por el futuro, o incluso de esos trabajadores que ahora entran en el mercado laboral, de nuevo, o por primera vez y encuentran un trabajo precario. ¿Cómo puede afectar todo esto a nuestra salud? Bueno, pues eso lo hemos querido tratar con varios especialistas. Lo tengo ya preparado, lo veo ahí, y yo creo que es interesante hablar con este invitado que va a entrar acerca de una parte de la salud que es la salud mental. Él es psicoterapeuta y coordinador del programa Aldakia de Asbasabam, que es Asociación Vasca Pro Salud Mental. Pues recibimos con un aplauso a Pablo Moreno. Pablo, arratsaldeon. Eseri mesedez. Hola. Pablo, en cuanto a salud mental, la crisis, ¿se puede demostrar alguno de los efectos, alguna de las situaciones generadas por la crisis nos puede afectar? Nos afecta. ¿En qué manera? De hecho, la noticia que acabas de dar es muy importante, porque es cierto que a nivel de salud somos privilegiados. La cuestión es que la salud mental, la crisis, hace que incluso un sistema sanitario casi perfecto no esté preparado para cómo la crisis puede afectar a la salud mental de las personas, ¿no? Entonces nos encontramos con situaciones de ansiedad y depresión pues, que responden a situaciones naturales. El desempleo, incluso las personas que tienen un empleo más o menos seguro tienen una incertidumbre aún así, o personas cercanas que sufren. Todo esto puede llegar hacia un miedo, una constante sensación de que todo tiembla, ¿no? Y luego, incluso las personas que ya tienen situaciones dificultosas, cómo puede postergarse todavía más y verse en un círculo en el que ya casi es imposible salir. Tengo al otro lado del teléfono a una persona que sabe acerca del informe que os estaba comentando, que enseguida vamos a detallarlo en algunos datos. El informe está preparado por la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, y con nosotros está Ildefonso Hernández Aguado. Ildefonso, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues aquí, hablando de crisis y salud, porque relación tienen. Quiero decirte que entre los datos que hemos revisado en ese informe que habéis hecho, a mí me ha llamado la atención que puede haber unos efectos inmediatos o a corto plazo, pero que quizás los más preocupantes sean los que se puedan florecer a largo plazo, Ildefonso. Claro, porque los efectos de la crisis, acaban ustedes de comentar algunos que son inmediatos y son muy relevantes, porque también afectan a todo el entorno familiar y social de las personas, pero los que afectan a la niñez, y eso tiene que ver con la pobreza infantil, que es un problema creciente y grave en nuestro país, pues tiene efectos en el desarrollo cognitivo del niño, en el físico, en el social, en el emocional, en la vida adulta. Es decir, las malas condiciones materiales y la mala alimentación en ese periodo vital dejan marcas indelebles que se pueden trazar a largo plazo, por ejemplo, en enfermedades cardiovasculares y en enfermedades metabólicas como la diabetes. O puede dejar marcas indelebles que después hagan que haya más riesgo, por ejemplo, de embarazo precoz o de exclusión social o de varios problemas. Por lo tanto, estamos hablando en un periodo crítico donde la respuesta social tiene que ser inmediata y no lo está siendo. Ya. Ildefonso, claro, uno puede pensar que en esto que llamamos crisis se engloban muchas situaciones que vivimos los ciudadanos y ciudadanas. Una, la más dramática, puede empezar desde el momento en que pierdes el trabajo, pero es que nos hemos dado cuenta que ya incluso el que tiene un trabajo también lo pasa mal. Y estoy hablando de esos trabajos precarios. ¿Tú qué crees? Efectivamente, además es justo eso que está diciendo. Salió en el informe de las desigualdades sociales en el mundo, y el ejemplo que ponían era del Estado español, es decir, que ahí demostraba cómo el trabajo precario afectaba más incluso la salud mental que en el grupo de parados. ¿Por qué? Porque en el grupo de parados hay gente que está haciendo también políticas de reinserción activa y formación. Ya, es curioso, ¿verdad? ¿No? Curioso, desde luego, habría que evitarlo. Ildefonso, ¿qué medidas hay que tomar para evitar que nos afecte tanto en la salud? Bien, hay algunas medidas obvias y urgentes. Por ejemplo, la escolarización infantil universal y con buena nutrición. Eso tampoco cuesta tanto. Esas son medidas que tampoco son tan complejas. No estamos hablando de ideas
difíciles de aplicar. Son ideas fáciles, lo que hace falta es tener voluntad y los ciudadanos, que también somos corresponsables, presionar para que se hagan. Y sobre la cuestión laboral, hay muchas políticas de inserción activa e incluso de respuesta a los problemas del paro que se pueden hacer. Hay experiencias muy enriquecedoras en varios sitios del país que muestran como, por ejemplo, las políticas de reinserción activa, es decir, darles esperanza a las personas en paro, a las personas que tienen trabajo precario, darles una buena formación, al final los resultados son con éxito. O incluso los grupos de apoyo comunitario son mejores que los ansiolíticos en muchas ocasiones. Son más baratos, dan empleo porque dan empleo a formadores comunitarios y además contribuyen a una salida de la crisis mucho mejor y mucho mejor armadas las personas, mucho mejor formadas para seguir adelante. Qué interesante esto que acabas de decir, sobre todo con el tema de las pastillas. Tengo un psicoterapeuta aquí que quiero tratar precisamente si estas situaciones de ansiedad se pueden arreglar de otra manera más allá que del consumo, ¿no?, de medicamentos. Es un punto muy interesante, pero hay otro más grande, Ildefonso, esperanza. Ojalá podamos transmitir, o que esas personas que están en ese, lo que ellos piensan, un fondo sin fin, un saco, un agujero, pues que tengan algún tipo de luz. Yo te agradezco y os agradezco que hayáis realizado este informe, porque nos da datos para el debate. Gracias, Ildefonso. Gracias a vosotros. Es el compromiso social que tenemos los salubristas siempre. Hasta la próxima. Pues hasta la próxima y seguid así, Ildefonso. Vamos a conocer a una mujer, se llama Marisa, 58 años, toda la vida trabajando. De repente se queda sin trabajo. ¿Qué le pasa? Pues que empieza con ansiedad, incluso sentimiento de culpa. Marisa, tú has trabajado durante más de 40 años en la misma empresa. Sí, en la misma empresa. ¿Y qué pasó un día? De noche a la mañana, la empresa nos mandó a todos a casa. ¿No os lo esperabais? Pues no. ¿Quedaste en el paro con cuántos años, Marisa? Pues con 58 años cumplidos. ¿Y con tu marido, que ya estaba en el paro? Estaba en el paro, ya llevaba 4 años en el paro. Después de 40 años de ver que podías vivir bien, que tenías un trabajo, unas obligaciones, una responsabilidad, te encuentras de la noche a la mañana en casa, y eso, ¿cómo te ha afectado a ti? ¿Cómo te afectó? Pues afecta, en primera persona me está afectando, sí. Y pues lo llevas muy mal, porque claro, es que se te cambia la vida. Lo primero es el miedo, porque es a lo desconocido, porque nunca lo has vivido, porque siempre has vivido para trabajar. Te produce ansiedad, esa ansiedad te lleva pues a quedarte en casa, a no dormir, duermes muy mal, sí. Tus hábitos de alimentación cambian completamente, las relaciones también. Hay muchas personas que se avergüenzan de estas situaciones, pues yo no me avergüenzo. O sea, no me avergüenzo de decir que hemos estado pasando muy mal. ¿Te planteaste ir al médico? Pues sí, tuve que acudir al médico de cabecera. ¿Qué te dijo ese médico? Pues me dijo que me hacía falta ayuda. Sí. Entonces, pues esa ayuda, pues yo lo he buscado en mi entorno. Y bueno, pues me estoy tomando una pastilla para la ansiedad, que me está ayudando mucho. Y Marisa, si no hubieras ido al médico, ¿tú crees que hubieras terminado peor? Pues sí. Aunque yo he sido muy reacia siempre a medicarme o lo que sea, yo pienso que sí. Yo he tenido además días en que pues no te apetece salir nada, ni prepararte, pero la solución es salir a la calle, distraerte, hacer algo, no quedarte en casa, porque no eres culpable de nada. Y cuidarte y ponerte guapa también, como vas ahora. Por supuesto. Yo les animo a todas que salgan a la calle, que hablen, que comenten su situación, porque lo que estamos viviendo no es una situación que nosotros lo hemos buscado, nos ha venido. Pablo, el tema de las pastillas, su consumo de algún tipo de medicamentos, antidepresivos, todo esto que conocemos... Es complicado porque a veces se tiende a hacer como un cisma, una separación entre lo que es la psiquiatría, la psicología, psicoterapia, psicofarmacología, ¿no? Es como las pastillas son los enemigos, recurren a eso porque es fácil, pero no es tan cierto, ¿no? Lo que hay que buscar es algo conjunto, un trabajo en el que al final el beneficiado sea el paciente, no intentar cada uno barrer para su casa y al final perjudicar a la persona. ¿Qué agobio puede sentir? ¿Cuál es la situación de Marisa? Puede ser la de muchas personas. Mira, es un ejemplo que me parece curioso porque engloba 3 partes que se ven en muchas personas que acuden por problema de desempleo. Por un lado está el duelo, después de tanto tiempo hay un dolor, ¿no? Tenía algo, lo he perdido. Incluso personas que incluso tienen algo familiar en la empresa, en el trabajo. Es algo muy duro. Personas que se han preparado para un trabajo, que nunca han accedido al mundo laboral, también tienen un duelo de un deseo que no resuelven. Yo deseo ser periodista, estudio para ello y veo que no puedo.
Por eso hay veces que también, lo que ha contado el compañero de incluso trabajos precarios, es mayor situación de depresión que un trabajo que estar desempleado, es cierto, porque puedes verte que este no es mi lugar. Una frustración, tiro, ¿no? pero estoy frustrado. Ya. Entonces es problemático. ¿Qué hacer cuando una persona empieza a sentir síntomas? Yo no sé qué tipo de síntomas puede sentir una persona. Mira, hay veces que vienen un poco, cuando ya ha avanzado el proceso. Normalmente una persona no va a terapia lo primero. Va normalmente cuando ya ve que no puede sola. Entonces igual a veces nos encontramos con personas que están más desbordadas de lo que podrías esperar. Entonces tienes que hacer como una reconstrucción. Otro aspecto es la culpa. Ha hablado de la culpa Sentimiento ella, de y culpa, es cierto. sí. Culpa por un lado porque yo he tenido casos de una persona en concreto, 2 meses después de que le despidiesen, le ofrecieron un trabajo que era lamentable, con un sueldo mínimo, y era una persona muy preparada para algo que se le quedaba muy por debajo de sus posibilidades. Lo rechazó con toda la razón del mundo. 10 meses después no he encontrado nada. La culpa que le arrastra desde entonces por no haber aceptado eso, lo machaca. Luego está la culpa social. De alguna forma nadie dice, yo si fuese él algo haría, pero sí se piensa a veces, o por lo menos la persona desempleada a veces piensa, ¿qué dirán? Socialmente, ¿qué dirán de mí? ¿Por qué no, si quiere cuidar a sus hijos, por qué no se va? ¿Por qué no emigra para trabajar? ¿Por qué no se pone a barrer? Esos pensamientos que a veces son dañinos, no se expresan, pero sí se sienten al final. ¿Se siente esa crueldad social? Lo que no se puede dice hay haber? veces que sí, sí. Interesante punto de vista, lo quiero abrir aquí con mis contertulios. Barriuso. Yo esto lo veo muy complicado de resolver porque el sistema socioeconómico que tenemos, esto que se llaman las sociedades urbanas avanzadas, generan un montón de estrés y ansiedad per se. Y bastante frustración, que se intenta canalizar hacia consumo de lo que sea de fármacos, de drogas, de compras, de cualquier cosa. Y encima estamos en una crisis en la cual esa frustración colectiva y el miedo se utilizan como herramienta para impulsar recortes. Aquí tuvimos un invitado, precisamente, que nos estuvo hablando recientemente del miedo y de su uso, del uso político del miedo, porque al final el tener miedo al paro hace que los que tienen trabajo acepten cosas que antes no aceptarían. El tener miedo a perder tu casa te hace aceptar cosas. Entonces yo creo que estamos metidos en una dinámica muy peligrosa en la cual además se nos ha educado para realizarnos a través del trabajo, sea remunerado o no, sea trabajo en casa o fuera de casa, pero a través del trabajo, y cuando no tienes un trabajo en el que expresarte, entonces... Pero para mí el gran error está en nosotros, yo creo, porque ¿por qué una persona va al alcohol o va a una pastilla o va a una droga? Porque está huyendo. Y yo creo que tenemos más miedo a enfrentarnos a un médico o a alguien que sepa curarnos y mostrarnos y abrirnos y decir, oye, mira, tengo un problema, es este... Pablo. Que coger y decir, nada, me voy al bar y me agarro un pedal, ¿me entiendes? Sí, yo creo, Monje, que igual a veces estas personas no identifican que tienen un problema hasta que realmente tienen un problema. Y ya no es un problema, es un problemón, ¿no, Pablo? Y sí que te quería preguntar una cosa. La automedicación, ¿no? Eso se da más ahora que antes, porque yo escucho todo el rato concretamente el nombre de una pastillita, ¿no? Cuando la gente está... Orfidal. Sí. Lo hay, por eso se habla de ello. Pero al igual que es esa automedicación, también es lo que tú hablas. Al final, es de alguna forma como usamos el consumo como analgésico para el dolor. No quiero sufrir, ¿cómo tapo mi dolor? Pues bebo, consumo, y al final la persona que está desempleada a la de un tiempo pierde parte de su identidad. Sea un error o no, nos etiquetamos por quiénes somos. Y al final, si pierdes esa etiqueta, pierdes tu identidad. Entonces, ¿qué haces? Podemos juzgar y decir, bueno, hay que ser fuerte, sigue para adelante. No es tan fácil. Al final eso es un optimismo. Dicen que el optimismo pertenece a los mercados, de alguna forma, porque el optimismo, esto va a ir mejor, venga, consume. Y la esperanza es más de las personas real. Es algo más real, más, venga. Ya, pero esa idea que se da al parado de larga duración, a esas personas que nos están viendo ahora, que por cierto, si queréis llamar, opinar, preguntar o decir, estoy agobiado, necesito ayuda, puedes hacerlo, 902-540-541 o la etiqueta. El sol saldrá mañana. A mí eso me parece... ¿Qué te parece? Me parece que está bien. A ver, incluso los propios terapeutas a veces podemos caer en una trampa. Imaginemos aquí una situación en la que estamos nosotros desde nuestro edificio y de unas ventanas y vemos cómo ahí está jarreando, hay un granizo del horror y hay una persona que está desprotegida. Le podemos decir, tranquilo que mañana sale el sol. En el fondo lo que hacemos es quitarnos su dolor. No queremos que nos duela su dolor, le animamos, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es coger un paraguas y salir y estar con él. Porque no sabe si realmente mañana va a salir el sol. Nadie puede decirle, mañana vas a encontrar un trabajo.
La terapia ideal sería hacer una estrategia en la que la persona salga mañana a la calle y encuentre un trabajo. ¿Puedo ofrecer eso? ¿En la situación en la que estamos? No. Adolfo. Pablo, el problema yo creo que es mucho más grave del que muchas veces pensamos. Es decir, afecta a muchas más personas y con bastante más profundidad de lo que aparentamos. Es decir, vamos por la calle, pasamos... Nadie confiesa que efectivamente existe un problema por un motivo u otro, pero yo creo que la mancha esta de aceite afecta a mucha gente en Euskadi y fuera de Euskadi, pero hablo de Euskadi, a mucha más gente de lo que la gente quiere reconocer. ¿Pero Entonces, crees, Adolfo, que no reconoce que tiene un problema? Sí, no, que tiene un problema y que está en una situación difícil. ¿Por qué? Pues por el qué dirán, por estigma, sí. Hay estigma. Sí, lo estaba diciendo Monge, lo de acudir a un terapeuta, por ejemplo. Sí, yo creo que tampoco. Sí, Adolfo. Irán cuando ya no queda más lo del problemón, cuando está hecho el problemón. Claro. Pero yo digo, si con el tema del... no tiene mucho que ver, pero lo quiero decir. Si con el tema de los refugiados la sociedad se ha movido y ha hecho que esto cambie, ¿por qué no hacemos que...? Porque yo creo que la sociedad puede hacer que cambie, no sé cómo. Habrá que hablar mucho de esto, pero si en vez de esta sociedad en la que parece que si no vas vestido de esta forma, si no llevas la corbata o sin corbata, pero lo que sea si aceptamos cómo es la realidad de esta sociedad y confesamos todos, yo soy alcohólico también, es decir, yo tengo un problema, yo también tengo, a lo mejor nos podríamos ayudar más. Pero no hay que llegar al extremo, ¿sabes qué pasa? Que yo sí es una cosa que hace años decía, pero ¿cómo puede decir que está deprimido? Decía, si eso es imposible. Bueno, hasta que pasan cosas y tú te sientes en una situación que con el paso del tiempo dices, joder, pues yo también estuve. Entonces, quiero decir, al final lo difícil es detectarlo. Sí. Detectarlo y cuándo te toca o cuándo no. Claro. El ejemplo que has puesto de los refugiados, fíjate a veces cómo somos las personas. Todavía no, es muy difícil descifrar al ser humano, ¿no? Oímos números y los números... Nos hemos acostumbrado a oír millones de parados, millones de personas que están huyendo de Siria. Nos encontramos con una foto terrible, nos encontramos con un caso terrible. Necesitamos algo como análogo, una metáfora de algo y decir, vale, esto es. Y así lo sentimos y ahí es cuando realmente nos llega. Con un ejemplo a veces vale más que nos digan la estadística que quieran. Sobre el consumo de algunas sustancias. Hoy han salido los datos de un informe, que me gustaría que me dieses tu opinión, que lo hablemos todos, porque se está hablando de pastillas, automedicación, se está hablando de alcohol. Bueno, el titular es este. Se dispara el consumo de alcohol, tabaco y hachís entre los parados. Vamos a ver los datos, algunos de ellos que publica este informe. Hablamos de consumo de alcohol y si nos fijamos, la tasa no varía mucho si nos fijamos en el consumo de parados o de las personas que están teniendo un trabajo. Son datos que se recogen desde el 2007 hasta el 2013. En tabaco, en cambio, sí que hay una diferencia, fijaos. Los trabajadores, trabajadoras, las personas que tienen un trabajo, tienen un 31%. Son consumidores de tabaco frente a los parados, que son un 39%. Y en cannabis es la diferencia mayor, un 5,3% para las personas que están activas, es decir, con un trabajo, y un 10,5% en parados. ¿Qué te parece? Que tiene su lógica con lo que hemos hablado de anestesiar los sentimientos de alguna forma. El alcohol al final también potencia un poco luego esa sensación de tristeza. Puede ser comprensible y aún así aumenta el consumo también. El tabaco también es algo que es de acceso rápido y al final pues te llena un poco, ¿no? Me alivio. Pero lo que son los porros, te alivian, te evaden, es natural, o sea, es algo... Ante situaciones anormales, respuestas anormales, es lógico. Yo a esto, Claudio, le llamo tener tiempo en negativo. Pues sí. ¿Qué es tener tiempo en negativo? Tienes mucho tiempo, pero mal tiempo. O sea, un tiempo que no tienes ocupado, un tiempo que estás pensando en cosas no positivas. A ver, tú cuando vas de vacaciones, ¿qué es lo que haces habitualmente en verano? Más. Comes mucho más. Porque tienes tiempo en positivo. Pero ¿tú no crees que en estas sustancias, quizás en el alcohol, por ejemplo, veamos, la gente no echa mano al alcohol precisamente porque quiere evadirse de una realidad que es diferente. En vacaciones tienes tiempo perdido, pero es de placer. El paro es lo contrario. Entonces, no lo usas como disfrute, lo usas para evadir, para evitar una situación que cada vez ves
más difícil escapar de ella. Barrioso. Sí, yo creo que de todas maneras aquí hay que ver las características de cada sustancia también para entenderlo. Por ejemplo, en el caso del cannabis es una sustancia que interfiere bastante más en el trabajo, digamos, por el efecto que tiene. Y si estás trabajando no vas a consumir. Si estás trabajando, yo conozco muchísima gente que durante los días laborables consume al final del trabajo, pero el fin de semana o en vacaciones el cannabis lo consume con más tranquilidad porque no interfiere. En cambio, el tabaco, que es un estimulante, que tiene un... El alcohol sí interfiere. En el trabajo. ¿Perdona? El alcohol sí que interfiere y mucho en el trabajo. Sí, pero curiosamente en el alcohol hay menos diferencia y en el tabaco, sin embargo, la diferencia es menor que en el caso del cannabis porque fumar tabaco es más compatible con la mayoría de puestos de trabajo que consumir cannabis. Entonces, bueno, digo, como hipótesis de trabajo, ¿eh? Sí, yo al margen del tema de las sustancias, me parece muy interesante todo lo que ha planteado Pablo. Yo creo que lo más dramático de la situación es el tema que has comentado de ese sentimiento de culpa. Yo lo he conocido y lo he tenido que padecer también personalmente en algún momento de mi vida, es ese que viene mucho de esa cultura anglosajona de echarte tú las culpas encima, ese discurso de, bueno, tú has tenido una oportunidad y la has desaprovechado, ¿no? Y eso es lo que te va comiendo, y yo creo que socialmente, tú lo explicabas bien, eso existe, ¿no? Eso de que gente, eso de que gente ¿Se nota la presión? Con 4 carreras que tiene que aceptar un puesto de 300 euros o de 400 euros porque, ¿y por qué no barres? ¿Y por qué no sé qué y tal? Entonces yo creo que ese echarte la culpa, ¿no? En vez de, bueno, pues ver que la situación puede ser injusta, y es injusta, bueno, pues te echas la culpa tú encima, ¿no? De decir, bueno, es que yo soy el culpable, yo soy el que he fallado, yo soy el que no valgo, ¿no? Que viene mucho de la cultura anglosajona laboral, viene de ese mundo, y yo creo que al final es lo más demoledor de todo, ¿no? No sé, un amigo... En lugar de plantear, porque estábamos hablando de reconocer eso de yo soy alcohólico, los que tendrían que reconocer que tienen un trastorno, para empezar, son esas personas con un trastorno adictivo compulsivo hacia el dinero y el poder, auténticos psicópatas, ambiciosos hasta el infinito. Hoy ha salido un informe de Oxfam que dice que me parece que son 20 y tantos ciudadanos europeos tienen el 30% de la riqueza frente a 123 millones de pobres. Eso sí que genera frustración, eso sí que genera mosqueo y hace que la gente se culpabilice por algo que en realidad es un gigantesco robo. Nuestra sociedad tiene que plantearse si el trastorno de personalidad lo tienen estas personas que se quedan sin trabajo o esta sociedad que machaca a la gente y la lleva a esos callejones sin salida. Ramón. Yo quiero cambiar un poco el tercio a Martín, sin desdecirle lo que has dicho, ¿no? Pero yo quiero preguntarle a Pablo, ¿no? Que aquí veíamos antes las cifras de que tenemos un sistema de salud que da el 80%, el mejor nivel de calidad, puntos, 80 puntos en un ranking de 100, me imagino, ¿no? Es decir, el mejor de todo el Estado, ¿no? ¿Qué importancia le da? De todas las comunidades. Todas las comunidades. Es decir, se ha puntuado diferentes criterios y ha conseguido una puntuación de 80 puntos que le otorga el primer puesto. Bien, y yo le pregunto a Pablo, ¿qué hace nuestro sistema de salud? ¿Qué hace Osakidetza para estas enfermedades que creo que son tan graves como el romperte una pierna, o tener un tumor, ¿no? ¿Qué hacemos la sociedad pues para aliviar esto que es realmente un problema? ¿Hace algo o no hace nada? Mira, es bastante complicado. He usado antes, creo, la metáfora del hombre que estaba desprovisto de paraguas. Pues imagínate muchos hombres y muy pocos paraguas. Al final, ¿cómo cubres esto? Es muy difícil, porque lo que es más palpable a veces es, tengo un brazo roto, enfermedades físicas. Las enfermedades mentales siempre son diferentes. Puede haber algo más subjetivo. Muchas veces se les ha estigmatizado también. Y eso todavía hay una lucha, aunque se está consiguiendo bastantes avances en que sea algo más común ya, ¿no? Ya nadie es un loco por ir al psicólogo. Pues eso quería preguntarte yo justo ahora. Eso está cambiando. Yo creo que todavía hoy hay mucha gente que ir al psicólogo para ellos supone asumir que están locos. O sea, que asimilan ir a vuestras consultas o contar con la ayuda de psicoterapeutas a estar loco, a tener algún problema en la cabeza. Y quizás sí que habría que animar a las personas que porque tú sabes cuando no estás bien, entonces en cuanto lo notas, si sabes que no puedes con ellos sola, yo creo que tendríamos, ¿no?, que llamar a vuestra puerta con menos vergüenza, menos peso. Hay una vergüenza. Sí, es verdad que antes era más eso de estoy loco, ahora sigue habiéndolo, pero sobre todo las personas se dan cuenta de que sufren. Ya no es tanto una locura, es un sufrimiento con el que no puedo. Entonces cambia todo el sistema. Respecto a las consecuencias de la crisis a nivel de salud mental, hay una cosa que me parece muy importante. No es fácil medir cómo afecta. Tú puedes medir a nivel de cuánto dinero entra en las familias ahora mismo. Se puede medir, se puede cuantificar cuántas paradas cardíacas hay. Pero ¿cuánto
¿Cómo puede afectar la crisis a largo plazo? Cuando digan, está zanjada. Estará zanjada, dentro de 20 años quizás los niños la generación de chavales que han vivido la crisis, quizás estén afectados, porque ellos viven una situación de un mensaje paradójico, por así decir. Viven, por un lado, un mensaje de una cultura en la que se les decía impossible is nothing, ¿os suena? Sí. Era un eslogan, nada es imposible, no hay límites, todo lo podéis, lucha y lo consigues, todo perfecto. Y sin embargo llega la realidad con otro mensaje que es, no puedes, en tu casa hay paro. Son los efectos a largo plazo que quizás son los que menos se pueden conocer ahora. Y vete a saber qué dimensión adoptarán, ¿no? Hemos tenido varias llamadas. Vamos a dar paso a una. Llega de Pamplona, se llama Isabel. Isabel, muy buenas tardes, Arratsaldeon. Hola, buenas tardes. Hola, Isabel. Cuéntame, Isabel. Estoy un poco apuradilla. No te preocupes, mujer. Vale. Cuéntame, ¿en qué situación estás? A ver, con respecto a lo que habéis dicho de ansiedad, de tener problemas, sí. De estar preparada en un momento dado para un trabajo. Yo sí que me preparé antes más para el trabajo que ejerzo. De hecho, tuve mi certificado y todo. Sí. Entonces, tuve un trabajo de fines de semana en el que, pues, la verdad no me daba para más. Ya. Entonces, seguí trabajando, me siguieron llamando para días sueltos, semanas, volante y demás. Bueno, pues ya dejé más o menos esa temporada y llevo sin trabajar desde el 12 de diciembre. ¿Estás sin trabajar? Sí. Mi trabajo me encanta, porque estoy trabajando con gente dependiente. Ajá. Y la verdad que preparada ya estoy porque... ¿Y cómo te sientes? Lo tengo y demás. Isabel, ¿cómo te sientes cuando te quedas sin trabajo, cuando no trabajas encima en lo que te gusta? Pues mal. Mal, porque lo que no me doy cuenta es que me va comiendo poco a poco la ansiedad. ¿Te notas ansiedad? ¿De qué manera? ¿Cómo me han lo diagnosticado ansiedad. ¿Sí? Y de hecho me dice que tengo estrés excesivo. Ya. El problema es que lo he somatizado. ¿De qué manera, Isabel? Pues ahora mismo estoy con mareos. Ya. No puedo tenerme en pie. Vaya. He llegado a estar un par de veces en urgencias y me han dicho eso, que tengo un estrés pues pasado de rosca. Ay, Isabel. Y entonces, Isabel, pero ¿estás en tratamiento? No, ahora mismo no. Ahora estoy esperando a que me llamen de medicina interna. Me dieron un volante el día 6 de agosto y estoy a la espera de que me llamen. Para que me miren más a fondo, porque en urgencias me dijeron que estaba sana, que no tenía absolutamente nada, pero que de alguna manera ese estrés me había llevado a somatizar todo lo que estoy teniendo. Ya. De momento me dices que no tienes tratamiento, por lo tanto supongo que no estás tomando nada, ni te está viendo alguien, algún doctor. No. Yo por mi cuenta me he ido haciendo los refuerzos que he podido, porque me ha cambiado todo. O sea, empecé con retención de líquidos, me dieron pastillas para tomar. Isabel, permíteme una pregunta. ¿Cuántos años tienes? ¿Te importa 52. decir? ¿Perdona? 52. 52. Isabel, lo más importante es tu salud, que te pongas en manos de los médicos, que entres en un tratamiento, porque, Pablo, esto se supera. Se supera. Es duro, pero es duro, pero se supera, Isabel. Pero lo lógico es eso, que me han venido a buscar a casa para trabajar. Yo quiero trabajar y no me puedo tener en pie, porque lo físico me está matando. Ya no vamos a lo psicológico, sino lo físico. Ya. Entiendo tu situación. Ánimo, un abrazo muy fuerte. Gracias por coger el teléfono y compartir con nosotros lo que es tu vida, o esta parte de tu vida. Isabel, un beso fuerte. Gracias a vosotros por tratar esos temas, que la verdad que está muy extendido. Y yo, hoy me he quedado... Digo, tengo que llamar. No he llamado nunca a ningún programa y digo, tengo que llamar. Pues haces bien, pero lo más importante, lo repito, es ponerte en manos de un especialista. Isabel, un beso muy grande. ¿De acuerdo? Lo hago. Gracias, Claudio. Nada, a ti. Un beso grande. Lo más importante es ser tratado. Se supera, se puede superar. Se supera. Pero fíjate que al final el círculo que es el ver que no puedes, llegar a un punto en el que realmente no puedes y luego volver y te ofrecen el trabajo y ya no puedes. Claro, es una situación... Porque tú mismo te sientes con una indefensión aprendida, que se dice de...
te limitas. Claro, y es que la situación de Isabel, ¿no? Que ahora no se podía mantener en pie. Deseándolo no puede. Y deseándolo, es un círculo. Sí, hay muchos casos en los que se somatiza también. Sí. Al final es habitual. Y ha habido más llamadas, siento si no habéis podido entrar todas las que... Yo, desde luego, me hubiese gustado hablar y conocer, desde luego, más situaciones, pero el tiempo es limitado. Pablo, te esperamos en otro momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti.